Es momento de hablar del último capítulo del Mundial de Clubes, lo que será el Paris Saint-Germain versus el Chelsea en la gran final del torneo. El campeón de la Conference contra el campeón de la Champions. Así que bienvenidos a mi predicción, análisis y datos de este tremendo partidazo con todo lo que tienes que saber. Bueno, comencemos hablando de cómo llega cada uno de los equipos. Recordemos que el Chelsea acaba la temporada en el cuarto lugar de la Premier, comenzó tambaleando, después acabó en la posición que merecía y ganó la Conference, un torneo con bastantes equipos de segundo o hasta tercer orden, ¿no? Una competición que la verdad el Chelsea era claro candidato desde el minuto 1 y la terminó ganando a paso sencillo. Después está el PSG, que también se estaba tambaleando en la Champions, pero a partir de noviembre cambió el equipo. Le ganaron al Manchester City, se clasificaron a los playoffs cuando prácticamente iban a quedar fuera de todo. Terminaron ganándole al Brest, sacaron al Liverpool en octavos, siendo dominantes. Sacaron también al Aston Villa, al Arsenal y ganaron la final al Inter de Milán por una goleada espectacular de 5-0. Seguramente este PSG va a ser recordado como un equipo de época, tal cual el Madrid de las 3 Champions o el Barcelona de Guardiola. Estamos hablando de figuras rimbombantes en cada una de sus líneas. Así que es momento ahorita de ver un poquito del historial, porque a mí me gusta ver también no solamente cómo vienen los equipos, sino también qué hubo en la historia. En este caso tenemos como dato de que se jugaron 8 partidos por lo que es Liga de Campeones, con 3 victorias para el PSG, 3 victorias para, 3 empates mejor dicho, y 2 victorias para el Chelsea. Pero hay un dato bastante favorecedor para el conjunto blue, y es que el Chelsea le terminó ganando en su primer partido por 3-0 al París. Esto fue en la jornada 1 de la Champions del año 2004-2005, sí, hace como 21 años. Pero aún así una victoria importante, aunque claro, ese PSG era muy distinto al que tenemos el día de hoy, que es un equipo muy cambiado. Pero hay que meternos en el análisis como tal, en la parte profunda. Vamos a revisar un poco los 11 de cada uno de los equipos. El Chelsea ha ido cambiando bastante, metiendo a jugadores como Reece James, metiendo a otros jugadores que podían ser importantes como Pedro Neto. Y el equipo ha ido cambiando, pero su último 11 fue un sistema 4-3-3 con Robert Sánchez en el arco, con Adrabiot y con Chalobah como los centrales, que han tenido un papel bastante bueno, pero sí que tuvieron algunos momentos donde fraquearon y donde el equipo rival dio certeza de que se podía pasar por esa defensa del Chelsea. Un equipo que igual me parece que el Chelsea ha hecho un gran trabajo, pero tampoco es que haya enfrentado a tiburones. En el camino enfrentó a 3 brasileños, al Benfica, a Los Ángeles FC y a un equipo africano. Todavía no enfrentó a otro tiburón o a otro equipo portentuoso. En el mediocampo está sin duda lo mejor del Chelsea, que tenemos a Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Cole Palmer. Caicedo, que es un recuperador todoterreno, Enzo Fernández, que está con los pases precisos, y Cole Palmer, que tiene una mentalidad y capacidad goleadora espectacular. Sin duda lo mejor del Chelsea es esta zona del campo, que es la que controla el juego del equipo. Después, Cucurella y Malo Gusto no me han encantado, pero tampoco han hecho una mala competición. Han sido importantes, rematando de larga distancia, apoyando mucho en ataque, generando algunos espacios. Y bueno, también hay que destacar el buen torneo que ha hecho Pedro Neto y en Nkunku, que recientemente se metió al 11 titular. Pero sin duda, la gran revelación de este Chelsea ha sido su última contratación. El caso de João Pedro, que viene recientemente desde el Brighton y que fue importante para la clasificación con un domblete ante el Fluminense, que era por cierto el equipo de donde salió este futbolista brasileño. Yo diría que a día de hoy Palmer y los sudamericanos son posiblemente los mejores futbolistas del Chelsea, un equipo que no es malo, que se compenetra bastante bien y que siempre viene de menos a más y ha ido creciendo, pero al frente está un PSG que es una locomotora total. En el arco tiene a Donnarumma, arquero que ha sido importante, y más que nada en la Champions, en el Mundial de Clubes, no ha tenido tantas interacciones. Es más, el Paris Saint-Germain, como dato interesante, solamente recibió un gol en toda la competición, que fue en el partido que terminó perdiendo ante Botafogo, el gol de Igor Jesús, que llegó de una contra que no pudo sacarla bien ni Pacho ni Marquinhos, me parece que era Pacho y Beraldo,
y terminó anotando Gabriel Jesús. Después, el resto de partidos se mantuvo el arco en cero, con una muy buena defensa normalmente de Marquinhos y de William Pacho, pero en la final va a jugar Marquinhos y Beraldo porque Pacho está suspendido. Después, los laterales son sin duda los mejores del planeta. Hakimi se paseó en el partido ante el Bayern Múnich, se terminó comiendo a la defensa de los alemanes. Nuno Méndez es sin duda para mí el mejor en su posición, ha sido importantísimo en la Champions, en la Liga de Naciones y ahora en este Mundial. Un futbolista también prácticamente un todoterreno, se come la banda, utiliza el sistema rombo, se mete por todos lados, tiene remate de larga distancia, tiene gol, futbolista completísimo, veloz por todas partes, aporta demasiado al ataque rival de que tiene el PSG. Después el mediocampo también es muy bueno, sin duda otra de las grandes partes que tiene el conjunto francés. João Neves, Fabián Ruiz, que hoy anota doblete, y como no Vitinha, que sin duda tiene que ser uno de los candidatos al Balón de Oro. Se come todo el mediocampo, controla los espacios, controla los tiempos del equipo, y de esta manera hace que el fútbol del PSG se vea mucho más virtuoso. Y bueno, la zona de ataque de Cyril Doué, que ha ganado su puesto, futbolista con gol. Kvaratskhelia, un todoterreno también, muy veloz, muy ágil, con buen regate, y como no, Ousmane Dembélé, que sin duda está viviendo su mejor temporada. Un futbolista que es el principal candidato a llevarse el Balón de Oro en esta temporada. Estamos hablando de que evidentemente a nivel de jugadores titulares el PSG tiene más nombres, va a sufrir la ausencia tanto de Lucas Hernández como de William Pacho, y bueno, puede que eso sea lo que lo lastime. Después, el Chelsea tiene buenas armas en lo que es la banca de suplentes, pero creo que igual el PSG tiene nombres muy rimbombantes. Puede entrarte Gonzalo Ramos, que anota gol hoy, puede entrarte Zaire Emery, que es una de las grandes promesas del fútbol mundial, Bradley Barcola, que bueno, cuando no está Doué es el que se come la banda por ese lado, con mucha velocidad, sí que con poca eficiencia para rematar, un poquito egoísta, la verdad no lo voy a negar, pero aún así es un velocista total, es una máquina por la banda. Mayulu, que lo ha hecho bastante bien, entre otros jugadores que pueden ser importantes. Ahora, la cantidad de futbolistas que tiene el Chelsea, por supuesto que también es vital. Es un plantel como con 40 jugadores enlistados, así que es importantísimo de ese lado. Claro está que en el torneo hay mucho menos futbolistas que pueden ser hábiles, pero aún así, creo que hay una banca bastante extensa la que puede revisar el conjunto blue. Si hablamos de 1 contra 1, ganaría el PSG. Si hablamos de técnica, lo más seguro es que el Chelsea apele a defenderse, a meterse un poco más atrás y a involucrarse en salida con lo que pueda hacer Caicedo. Ojalá pueda jugar, porque recordemos que salió sentido en el partido pasado, pero si lo hace creo que se puede acomodar mucho con la defensa y generarle algún espacio para de esa forma terminar rompiendo los bloques del conjunto parisino, sobre todo si puede aparecer Enzo Fernández, que es el que por ahí está dejando los pases precisos. El problema es que creo que los futbolistas más talentosos del Chelsea están en el medio, y si no hay alguien adelante que se pueda alimentar de esos pases, se les va a complicar. Ahora, lo poco que he visto João Pedro, porque ha jugado pocos partidos en la competición, me parece un futbolista que no solamente es rápido y que tiene buena pegada de balón, sino también desequilibrante. Seguramente el PSG puede que no lo tenga tan mapeado, ya que no ha jugado con el Brighton recientemente, porque ha estado con el Brighton João Pedro. Yo creería que eso puede ser la gran oportunidad del conjunto blue. Ahora, de cualquier forma, este PSG ha demostrado ser un equipo demasiado sólido y juegan mejor sin Mbappé, justamente porque el sistema que plantea Luis Enrique es que este equipo defiendan todos. Más allá de que hay buenos jugadores y de que más de uno en el plantel son seguramente candidatos al Balón de Oro, no hay una estrella como tal. No hay un Messi, no hay un Neymar, no hay Mbappé, no hay Paredes, no hay Verratti, y al no haber superestrellas en este equipo, o bueno, se están formando esas superestrellas, hace que todos defiendan. Ya lo decía en la final de la Champions Luis Enrique. Miren el trabajo de Dembélé, siendo el primer atacante, siendo el que está más lejos, es el primero en defender, es el primero en robar la pelota. Y en el PSG todos defienden, lo cual le permite sacarle la pelota rápidamente al rival, presionarlo alto y siempre buscar el error. Vean cada una de las cositas que hace, los detalles de este PSG. Cuando saca la pelota, no sé si se han dado cuenta de que el PSG la lanza fuerte para jugar alto, para que haya un saque lateral o saque de banda, en todo caso saque de arquero, y desde ese lado te das cuenta que ya va a presionar fuerte, está buscando en la psicología del rival que se equivoque,
y es en lo que trabaja el PSG. Encima, la paliza táctica que le da a los equipos es incomparable. El físico de estos jugadores del PSG es incomparable también. O sea, te entra Barcolá, Zaire Emery, Gonzalo Ramos y estos tipos corren los 90 minutos tranquilamente. A lo mejor le dan 30, 40 porque entran de suplentes, pero los correrían. Y lo que hace Kvaratskhelia, Doué, Dembélé. Es por eso que Luis Enrique no maneja tantos futbolistas mayorcitos en su plantel, porque los pone a correr. Y el equipo está planteado en 3 claves esenciales: físico, presión alta y una defensa total. El fútbol del PSG es muy completo y yo sinceramente creo que no le va a alcanzar al Chelsea para poder vencer a un rival de esta categoría. Puede pasar, el Chelsea es un tapado, siempre ha ganado cosas importantes sin ser candidato. Le pasó en 2012, le pasó en 2021 cuando ganó la Champions ante el City de Guardiola, un equipo que por cierto también jugaba muy bien. Pero este PSG no solamente juega lindo, sino que te presiona, busca el error, te trabaja psicológicamente. Por las bandas tiene 2 locomotoras como Hakimi y Nuno Méndez, que se meten en un sistema rombo en el que se van, digamos, dispersando y buscan que el rival pierda la marca. Es muy complicado aguantar este equipo. Por eso yo voy con la victoria y el campeonato del Paris Saint-Germain. Bueno, mi gente, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. Por supuesto que sí. A Yukitero Gasai, a todos los miembros, al Paredón y demás, por estar presentes. A Universo Taekwondo. Bueno, y a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.